Vamos entonces con el estudio bíblico de este año 2026. Como ya les he comentado anteriormente, este año, el año pasado vimos el Antiguo Testamento y este año vamos a ver el Nuevo Testamento. Así que, como decía un personaje, atención. Antes de empezar necesitamos recordar algunas cosas. La Biblia se divide principalmente en dos, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Ya? Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Las principales divisiones del Antiguo Testamento son Pentateuco, que contiene 5 libros, los libros históricos, que contienen 12, los libros poéticos o sapienciales, que son 5, y los libros proféticos, que son 18. Y eso es lo que vimos el año pasado. De una manera somera, por supuesto, no en profundidad. Vimos el Pentateuco, dentro de ello vimos la instauración del tabernáculo, el sacerdocio, las fiestas sagradas, una serie de elementos que son sumamente edificantes y que por lo demás la mayoría de ellos son símbolo de lo que vendría a ser la manifestación del Mesías, que es principalmente lo que vamos a ver en el Nuevo Testamento, la manifestación del Mesías. Los libros históricos contenían desde el libro de Josué, la conquista, el periodo de los jueces, la monarquía, la caída de los imperios hebreos y por supuesto también el cautiverio y el retorno. ¿Ya? En los libros poéticos y sapienciales no entramos por razones de tiempo, y en los libros proféticos sí vimos varios profetas dentro de su contexto particular, porque tú sabes, como aprendimos y vimos el año pasado, los profetas ahí hablaban y profetizaban, por supuesto, dentro del contexto de su época. ¿Ya? Entonces, entenderlo desde esa perspectiva también era fundamental. Y este año veremos el Nuevo Testamento, y las principales divisiones del Nuevo Testamento son evangelios, que son 4, ya vamos a hablar de ellos, de los sinópticos, del Evangelio de Juan, la historia, que en este caso es la historia contenida en el libro de los Hechos, que es un solo libro, las epístolas, que son 21, que se van a dividir de distintas formas después, porque están las epístolas pastorales, es decir, aquellas que van dirigidas a ciertas personas. Están también las epístolas generales o universales, que son las epístolas que escribieron no el apóstol Pablo, sino que Pedro, Juan, Judas, etc. Y también están, por supuesto, la mayoría son epístolas paulinas. Está también la literatura apocalíptica del Nuevo Testamento, y que contiene un solo libro, que es el conocido como Apocalipsis, o como dicen los gringos, Revelation, la revelación, que es un solo libro. Y mientras tanto les tengo una pregunta, si alguien la sabe, por ahí la escribe, porque la literatura apocalíptica lleva su nombre por el Apocalipsis, o al Apocalipsis se le puso en razón de esa literatura, porque en el Antiguo Testamento ya tenemos literatura apocalíptica. No se llama Apocalipsis, pero hay literatura apocalíptica. Si alguien sabe de 1 o 2 libros en el Antiguo Testamento que incluyen literatura apocalíptica, escríbanlo en los comentarios. Sigamos. Como les decía, este año vamos a ver el Nuevo Testamento, eso ya está más que claro. Y en el estudio bíblico de este año veremos y analizaremos algunos episodios y personajes del Nuevo Testamento. Eso cuando entremos ya de plano al texto bíblico. Vamos a ver algunos episodios en particular. ¿Por qué digo algunos? Porque por razones de tiempo no vamos a poder ver todos los episodios, pero sí vamos a rescatar algunos episodios y algunos personajes que considere importante como materia de estudio, porque obviamente toda la escritura es importante para estudiar, pero hay alguna escritura y algunos pasajes que los podemos estudiar individualmente y quizás no hay nada detrás, no hay un trasfondo, pero si hay un trasfondo, nosotros lo vamos a estudiar y lo vamos a analizar, ¿ya? Por eso, bajando un poquito la expectativa, no vamos a ver todos los episodios, no vamos a ver todos los capítulos, sino que vamos a ver aquellos que
considere más relevantes desde el punto de vista del estudio bíblico, ¿ya? En otras ocasiones nos vamos a detener en ciertas discusiones teológicas en torno al texto neotestamentario. Ya aquí nos vamos a ir familiarizando con alguna frase. Neotestamentario hace referencia al Nuevo Testamento. Ya cuando decimos veterotestamentario hace referencia al Antiguo Testamento. Neo viene de nuevo en griego, por eso la conexión neotestamentario hace referencia al Nuevo Testamento. Y como les decía acá, vamos a ver ciertas discusiones teológicas en torno al texto, que son relevantes, que son importantes, que vienen a complementar. No va a ser simplemente teología, por mero conocimiento, sino para poder entender de mejor manera algún pasaje, algún texto bíblico. Y antes de entrar en el Nuevo Testamento, y es la materia de la clase de hoy, necesitamos primero hablar del periodo intertestamentario. Volvemos a incorporar una frase nueva, quizás a lo mejor algunos sí ya la han escuchado anteriormente, pero para otros puede ser nueva. Intertestamentario hace referencia al periodo que existe entre los testamentos, ya entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y ahí vamos a hablar un poquito más de ello. Si tienen preguntas, por favor apúntenlas y al final respondemos a sus preguntas. Entonces, periodo intertestamentario es el periodo que abarca los acontecimientos que tienen lugar entre Malaquías y Mateo, la hoja en blanco. Ya, esta es una manera simplista de decirlo. Es una manera simplista de decirlo, pero una manera también fácil de entender, que el periodo intertestamentario está entre esa hoja blanca que hay en nuestras Biblias, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esa hoja blanca en la cual no hay escritura, que se entiende de esta manera, que no hay profecía, ¿ya? Y esto, quiero hacer un paréntesis e ir aclarando de inmediato, que cuando nosotros hablamos de que en el periodo intertestamentario, es decir, en esos aproximadamente 400 años de silencio, que se va a mencionar en la diapositiva siguiente, no es que no haya habido un profeta en todo ese periodo, que el Señor haya castigado al pueblo de Dios. No es exactamente eso, sino que estamos hablando en la profecía desde el punto de la revelación que luego fue escrita. Ya lo voy a decir de nuevo. Hablamos que no hay profecía desde el punto de la revelación y por eso no hay escritos. ¿Ya? Sucedieron cosas históricamente sumamente importantes y pueden haberse levantado profetas como quizás se levantan en nuestros tiempos, profetas que entregan una palabra de consuelo, de advertencia, etcétera, pero no de esas profecías que son las que terminan siendo parte de la Biblia. Entonces en ese periodo no hubo revelación, no hubo una profecía que quedara registrada, que quedara escrita, que fuera relevante, porque si fuera relevante Dios se la hubiese arreglado para que quedara registrada. Y también después en algún momento vamos a hablar acerca de un poquito más adelante vamos a mencionar así rápidamente algunos libros que están en la Biblia católica y que no están en la nuestra, y que precisamente hacen referencia histórica a este periodo de 400 años de silencio. Ya. En este periodo también se le llama los 400 años de silencio, por lo que les acabo de mencionar. El periodo intertestamentario también se le llama los 400 años de silencio, porque son aproximadamente 400 años lo que dura este periodo intertestamentario. ¿Ya? Veamos un poquito de la historia del periodo intertestamentario. Recuerdan que yo les dije que son 400 años de silencio, que no hay escritura, que no hay Biblia, técnicamente. Y después le digo por qué técnicamente, porque los católicos sí tienen un libro. Pero lo que sí es importante que entendamos y que conozcamos es que dentro de ese periodo hay importantes acontecimientos desde el punto de vista histórico, muy relevantes. Y eso es lo que vamos a ver en este momento. Entonces vamos a hacer un resumen, pero sumamente escueto. Por eso, todos aquellos que tienen sus hojitas, que la leyeron, en esas hojitas hay mucho más detalle de lo que les acabo de mencionar. La hojita que les entregué es la introducción de un libro de Pablo Hoff que se llama Se hizo hombre.
y el capítulo 1 es trasfondo histórico y religioso del Nuevo Testamento. ¿Ya? Si alguien no lo tiene, no llegó a sus manos y lo quiere, me lo solicita, yo se lo puedo hacer llegar de manera digital, y si nos coordinamos también se lo puedo hacer llegar en papel. ¿Ya? Y ahí está un poquito más en profundidad. Sigue siendo un resumen, pero hay mayores detalles que no vamos a alcanzar a ver, por supuesto, en esta clase, pero por eso se los entregué, para que a ustedes les genere un panorama más completo. ¿Ya? Así que este va a ser un resumen súper escueto, bien simplista, y en lo que vamos a mencionar algunos sucesos relevantes dentro de este periodo. Ya. Periodo, Israel pasó bajo el dominio de 3 imperios y un intervalo de independencia. Hermano Benjamín, por favor, si echa una miradita, parece que hay una persona que está queriendo ingresar. Ya. Entonces, en este periodo, Israel, la nación hebrea, el pueblo de Dios, que recordemos que ya estaba de vuelta en Israel, luego del cautiverio, luego de que los babilonios se lo llevaron cautivos, y que después entró el imperio persa, y los persas tuvieron una política distinta desde el punto de vista de aquellas personas que estaban bajo su dominio. Ellos propiciaban la libertad religiosa, entonces ellos le permitieron a los hebreos volver a Israel. No todos volvieron, y ahí es importante que recordemos eso. No todos volvieron, porque algunos quedaron en ese periodo, ya quedaron bien parados económicamente, algunos con buenos puestos, con grandes negocios. Entonces se quedaron a lo que le llamamos los judíos de la diáspora o de la dispersión, que son judíos que se quedaron en el extranjero, y también se les llama judíos de la diáspora a aquellos judíos, hijos de judíos que nacieron en otras partes. ¿Ya? Los hebreos se consideran a sí mismos judíos, no importa el lugar donde nazcan. Ya por descendencia ellos son judíos. Y en el momento en que alguna vez se les olvidó en la historia, situaciones como, por ejemplo, la del holocausto judío, les recordaron su verdadera identidad. ¿Ya? Entonces, este periodo de 400 años de silencio, el periodo intertestamentario, pasó el dominio de 3 imperios. Imagínense, a nosotros no se nos dice nada, hay una hoja en blanco, pero pasaron 3 imperios, 400 años, 3 imperios, y en medio también un intervalo de independencia. ¿Eso qué quiere decir? Que en medio los judíos también lograron su independencia. No les duró mucho, pero lograron su independencia, y ahí les voy a comentar ese periodo. Vamos desde la perspectiva de los imperios. El periodo persa cae el imperio persa en el 330 a.C. Recuerden que son aproximadamente 400 años de silencio. Ponga mucha atención, por favor, a esto. Como hacen algunos. Atención. Recuerde que en este periodo de la historia vamos decreciendo en años. Estamos en antes de Cristo. ¿Ya? Entonces, vamos decreciendo. Si usted se da cuenta, los periodos van del 330, 145 al 63, hasta llegar al nacimiento de Cristo, que lo vamos a ver en otra clase, que técnicamente debería haber sido el año 0, porque de hecho por eso se marca el antes de Cristo y del después de Cristo. AC y DC, ¿ya? AC no es corriente alterna para lo eléctrico. AC es antes de Cristo y DC es después de Cristo. Algunos en alguna literatura lo va a encontrar como no AC, sino que como S, como era común, le llaman de otra manera, pero lo más universal es referirse a antes de Cristo y después de Cristo. Entonces el periodo persa, suponiendo que estamos desde el 400 antes de Cristo, que comienza el periodo intertestamentario, aprox. Eso quiere decir que tuvieron 70 años dentro de ese periodo bajo el imperio persa, 70 años aproximadamente, hasta que en el 330 a.C. cae el imperio persa, y eso está en más detalle en las hojitas, y cae a manos de un fabuloso general griego extraordinario, militarmente hablando, como es Alejandro Magno. Alejandro Magno era el comandante, era el monarca de los griegos
y derrotó a los fabulosos persas. Los persas tenían un imperio gigantesco, numeroso, pero los griegos se sacudieron de ese dominio, y su victoria así como definitiva fue en el 330 antes de Cristo a manos de Alejandro Magno. Entonces, en el 330 antes de Cristo comienza el periodo helénico. Estamos hablando desde la perspectiva de Israel. Cuando hablamos de helénico, por favor, si alguien está tomando apuntes ahí, para que no parezca esto chino mandarín, cuando hablamos de helénico, estamos hablando del periodo griego, ¿ya? Porque se le llama helenismo a la imposición de la cultura griega, ¿ya? Entonces, cada vez que hablemos de helénico, de helenista, estamos hablando, por ejemplo, si hablamos de helénico, periodo helénico es periodo griego. Si hablamos de helenista, estamos hablando de una persona que comparte o que adhiere a la cultura griega. Entonces, periodo helénico desde el 330 antes de Cristo, y que siguió por un largo rato, pero en Israel se interrumpió en el 145 antes de Cristo, porque luego de permanentes batallas y luego de que un pueblo pequeño, esto es realmente meritorio, un pueblo pequeño como el de Israel, se sacudió del dominio helénico, es decir, dejó de ser una colonia griega y consiguió su independencia. Y eso sucedió en el periodo asmoneo en el 145 antes de Cristo. ¿A qué se llama el periodo asmoneo? Se le llama a la familia asmonea, que es Matatías, fue el primero, el sacerdote que se rebeló contra los griegos cuando Antíoco Epífanes quiso, y de hecho lo hizo, profanó el templo judío, convirtió sus habitaciones en burdeles, sacrificó cerdos en el altar del templo, y todo eso una intención de poder, ¿cómo decirlo?, abofetear a los judíos, porque fueron un dolor de cabeza los judíos y la religión judía para los helenistas, para los griegos. ¿Por qué fueron un dolor de cabeza? Porque mientras en todas partes del mundo se sometían a su cultura y a su religión, en Israel no había caso de que ellos se sometieran a la religión helenística, en lo macro, en grandes aspectos, porque después vamos a ver ahí un pequeño detalle, que como siempre en todo, hay algunos que sucumben, ¿ya? Pero el periodo asmoneo hace referencia entonces a la familia asmonea, que son los macabeos. Y aquí es donde yo le hacía un paréntesis, porque en la Biblia católica está el primer libro de Macabeos y el segundo libro de Macabeos, que precisamente relata esa historia desde que Matatías, sacerdote, se rebela en contra de los emisarios, de los enviados de Antíoco Epífanes, que Antíoco Epífanes era el rey, uno de los comandantes herederos de Alejandro Magno, que se quedó con una parte importante del imperio, porque a la muerte de Alejandro Magno, en el 323, duró poquito, si usted se da cuenta, en el 323, porque él conquistó Persia en el 330, y en el 323 Alejandro Magno muere, y al morir el reino se dividió en 4 y se le entregó a sus 4 comandantes, ¿ya? Y uno de ellos por herencia era Antíoco Epífanes, y Antíoco Epífanes fue el más malvado desde la perspectiva judía, ¿ya? Entonces, en ese periodo, Matatías Macabeo se levanta y se rebela contra esa imposición de la religión helénica, de la religión griega, para los judíos. Entonces, por supuesto, Matatías no duró para toda la vida, pero quienes tomaron la posta de la rebelión fueron sus hijos. Y el más destacado de ellos es Judas Macabeo, ¿ya? Por eso que los libros estos se llaman Macabeos. Primero y segunda Macabeos están en la Biblia católica. Si usted lo quiere leer, léalos. No son inspirados, es decir, no son libros con un valor de fe.
pero sí son libros con valor histórico, ¿ya? Porque, solo como paréntesis, y yo le invito a que si pueden hacerlo lo lean, porque es bastante bueno, sobre todo Primera Macabeo. Segundo Macabeo es muy fantástico, no, la verdad es que no lo recomiendo, pero el primer libro de Macabeo relata todo este periodo histórico de los asmoneos que les había comentado, y es súper bueno desde la perspectiva histórica. Pero cuando Primera Macabeo termina, dice: ¿será esta palabra de Dios? No lo sé, dice el autor. O sea, ni el autor estaba convencido si esa era palabra de Dios o no. Por eso que ese libro que ha relegado al valor histórico y no al valor de revelación. Y por eso no está en nuestra Biblia, ¿ya? Entonces ese periodo asmoneo, desde el 145 a.C. hasta el 63, hasta ahí duró la independencia, porque es ahí donde llegan los romanos, el comandante Pompeyo toma posesión de Jerusalén y por ende se acabó la libertad del pueblo hebreo y pasaron a estar bajo el dominio de los romanos. Y aquí es donde nosotros paramos, porque los romanos son precisamente el imperio que estaba en vigencia cuando Jesucristo nació y cuando Jesucristo ejerció su ministerio, ¿ya? Así que los romanos estaban dominando Israel. Veamos algunas implicancias políticas del periodo intertestamentario. Ya, solamente, por supuesto, sacamos las que creemos que son relevantes para el estudio del Nuevo Testamento. No hacemos un análisis profundo. Primero, está el aporte helénico, ya sabemos que eso es griego, ahí lo puse entre paréntesis. Por una parte estaba la filosofía con inclinación monoteísta. Pastor, ¿qué dijo? Vamos, calma, con pausa, ¿ya? Porque los griegos, si bien eran eminentemente una religión politeísta, es decir, que adoraban a muchos dioses, ya hacía un rato que se estaban levantando filósofos y hombres pensadores que en sus reflexiones llevaron a mucha gente a inclinarse por una religión monoteísta, es decir, ellos albergaban de que si había alguna divinidad, no eran muchas, sino que era uno solo, ¿ya? Entonces la filosofía hizo su aporte en ese aspecto para preparar, ¿ya? Porque aquí estamos hablando de aquello en qué ayudó para la manifestación del Mesías y para difundir el cristianismo con posterioridad. Y fue esa filosofía con inclinación monoteísta, que ya no era algo nuevo para el imperio, para el mundo, porque los filósofos griegos ya estaban albergando esa idea del monoteísmo, ¿ya? Es decir, monoteísta, un solo Dios. Otro aporte helénico es la universalización del idioma griego. ¿Ya? Era súper importante desde el punto de vista de la comunicación, y fue súper importante también para la difusión de los escritos del Nuevo Testamento. Porque los escritos del Nuevo Testamento se escribieron en griego. Hay partes, hay pequeñas fracciones que se escribieron en hebreo, otras en arameo, muy poquito, principalmente arameo, algunas partes, hebreo, solo algunas expresiones, porque recordemos que en tiempo de Jesús el hebreo ya no se hablaba. Algunos dicen, ¿qué hablaba Jesús? Hebreo. No, Jesús hablaba arameo, era lo que las personas hablaban en ese tiempo, en esa época. El idioma de los hebreos era el arameo, porque después que volvieron del cautiverio con los babilonios y persas, ellos llegaron hablando arameo. ¿Quiénes hablaban hebreo? Los fariseos, los escribas, ellos conocían el hebreo. Siempre pongo este mismo ejemplo. Por eso que Jesús está en la cruz y dice, Elí, Elí, lama sabactami. Estaba hablando en hebreo y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la mayoría de la gente dice, ¿qué dice? Parece que está llamando a Elías. Pero los escribas, los fariseos, los intelectuales, los que sí sabían hebreo y que estaban relacionados con el culto, ellos sí entendieron perfectamente lo que dijo. Pero la mayoría de las personas, el común de las personas, no hablaba hebreo. No se hablaba en la calle el hebreo. En la calle se hablaba el arameo.
¿Ya? Entonces, la universalización del idioma es súper importante desde el punto de vista de que cuando se comienza a escribir el evangelio, los evangelios, las epístolas, se escriben en griego, y eso permitía de que pudieran llegar a todos los rincones del imperio. Y que fuera una lengua universal. Es como, por ejemplo, hoy el inglés es como la lengua principal prácticamente en todo el mundo. ¿Ya? O sea, en todas partes del mundo hay alguien que habla inglés. Los chinos hacen negocio en inglés. Por lo que me han contado, los chinos hablan un inglés horrible. Entonces, la universalización del idioma griego contribuyó mucho a la difusión de los escritos del Nuevo Testamento. Vamos con el aporte romano. El aporte romano brindó libertad religiosa. Los romanos no se metían con la religión. Mientras le pagaran el impuesto y se portaran bien, no importaba en qué religión estaban. Dejaban a los pueblos vivir sus religiones. En ese sentido, el aporte romano, si bien era un yugo pesado, no había libertad física, tenían pesados impuestos y todo lo que usted quiera, pero desde el punto de vista del aporte, ellos tenían libertad religiosa. Podían vivir la fe judía sin mayores complicaciones. Ahora, volvemos a lo mismo que pasó, como yo les decía anteriormente, con los griegos y los judíos, que los griegos querían imponer su cultura y los judíos nunca se dejaron, porque ellos querían seguir sirviendo al Dios verdadero. ¿Ya? Con los romanos no era ese problema. Ellos podían servir al Dios verdadero, podrían seguir sirviendo a Jehová, pero el problema es que los judíos siempre tuvieron ansias de libertad, y eso generó que una bomba estallara, y en el 70 después de Cristo destruyeron el templo los romanos por causa de una rebelión judía. Entonces, complicado. No vamos a entrar en esos detalles, hay más detalles en la hojita que les compartí. Entonces, los romanos aportaron con la libertad religiosa, no les complicaba que ellos vivieran su fe. Y también la conectividad vial. ¿Ha escuchado usted ese dicho, todos los caminos llevan a Roma? Precisamente, cada vez que los romanos conquistaban un asentamiento, una localidad, un pueblo, una ciudad, una de las primeras medidas que hacían era conexión directa con rutas, con caminos, y todos los caminos en definitiva llevaban a Roma. Ya siempre era su perspectiva, porque de esa manera ellos permanecían conectados con aquellos lugares que dominaban. ¿Ya? Y esa conectividad vial propició muchas cosas, propició la difusión de los escritos del Nuevo Testamento, propició la evangelización, ya había conectividad para todo el mundo, la gente se podía hacer largas caminatas, eran largas por supuesto, pero estaba la posibilidad de hacerlo. Y también esa conectividad vial estaba acompañada de seguridad, porque habían patrullas romanas, entonces era más difícil. Por supuesto siempre pasan cosas, pero era más difícil que se produjera asaltos en los caminos, que tuvieran problemas de ese tipo. Entonces ese es un aporte también romano, la conectividad vial. Todos los caminos llegan a Roma. Vamos viendo otro aspecto. Veamos el aspecto de la religión judía en el periodo intertestamentario. La religión judía del periodo intertestamentario. Entender el contexto religioso de la época en que Jesús ejerció su ministerio es fundamental para entender de mejor manera las enseñanzas e interacciones de los evangelios. Hay cosas que no vamos a entender a cabalidad si no entendemos la religión de la época de Jesús. Para entender de mejor manera la religión de la época de Jesús, veremos someramente, así, bien simple, los grupos religiosos más importantes de esa época. Partimos primero con los más famosos, los fariseos, que significa separados. Eran la secta más grande de la época y eran sumamente rígidos y legalistas. ¿A cuántos fariseos conoce usted? Sí.
Me imagino que no. Fariseos no, pero no en el estricto rigor de la palabra, pero sí conoce gente rígida y gente legalista, seguro que sí. La mayoría de los escribas, porque no es lo mismo fariseo que escriba. Escribas son aquellos que tenían la tarea de transcribir las escrituras, ya de hacer copias, porque recuerden que no era como ahora, oye, imprímete un salmo, imprímete, no sé, al profeta Isaías. No, se transcribía, se escribía, y los judíos eran muy rigurosos en ello. Por eso es que también vamos a ver que la Biblia es uno de los libros más documentados. ¿Eso qué quiere decir? Que hay más hallazgos arqueológicos de copias de las escrituras, ¿ya? Como en ninguna otra literatura. Ya muchas veces se habla de los filósofos griegos y nadie cuestiona su veracidad. Ahí están los filósofos griegos, pero la documentación de esa literatura es escueta, es muy poca, es pobre, pero nadie la cuestiona. Pero sin embargo, mucho se cuestiona la veracidad de las escrituras. Sin embargo, hay mucha documentación, hay muchos hallazgos, hay mucha arqueología que respalda la veracidad de las escrituras. Ya, eso como un paréntesis. Entonces la mayoría de los escribas eran fariseos. O sea, eran escribas y fariseos. Esa era su secta religiosa, su grupo religioso. No se entienda mal el concepto secta. Hace más bien referencia, no como nosotros pensemos en una secta satánica, sino que está haciendo más bien referencia a un grupo, a un sector, una secta judía, un grupo judío. Como paréntesis también, como los muchos paréntesis que yo hago en todas las clases, los cristianos en primera instancia fueron considerados una secta judía. Y así lo vio el imperio romano, como una secta judía. Tengo una nueva secta judía. Nada más. Y no había persecución para los cristianos, porque los cristianos fueron perseguidos primeramente no por los romanos, sino que la primera persecución de los cristianos fue de los judíos, la persecución de los judaizantes. Eso se lo dejo como dato. Lo que nosotros vemos, la persecución que vemos a la iglesia en la escritura, en el Nuevo Testamento, no alcanza a ser del imperio romano, es de los judíos. Los judíos perseguían. Pablo, de hecho, era uno, cuando se llamaba Saulo de Tarso, era uno de los que perseguía a la iglesia. Y los perseguía, los atrapaba, los encarcelaba y si era necesario los mataba. Así era la persecución. Después va a venir la persecución imperial, la persecución de los romanos. ¿Dónde entra el conflicto? Yo no quiero dejar dando bote el paréntesis. ¿Dónde se generó el conflicto para los romanos y los cristianos? Recuerden que dijimos que los romanos permitían la libertad religiosa de los pueblos. Entonces, entre que el cristianismo fue considerado una secta judía, tenía libertad. Pero cuando el cristianismo se comenzó a expandir al resto del imperio y comenzó a declarar de que ellos servían a un solo Kyrios, en griego, Kyrios, Señor, eso significa que seguían a un solo Kyrios, ahí tuvieron problemas, porque para los romanos el Kyrios, el título Kyrios era del emperador. Entonces ahí hubo un conflicto. No, aquí nadie puede tener otro Kyrios que no sea el emperador. Y los cristianos dicen tener otro Kyrios, un judío, Jesús, que es su Mesías. Y ahí empezaron a tener conflictos romanos y cristianos. Pero esa complicación no se registra en la Escritura. Les pongo un ejemplo de eso. Cuando Pablo fue encarcelado en Éfeso. ¿Por qué fue encarcelado junto a Silas? Fue encarcelado porque fue acusado de disturbios, de desórdenes, no por su fe. ¿Por qué? Porque como ellos vinieron a predicar una nueva fe y eso no le pareció a los locales y hubieron problemas y hubieron conflictos y terminaron detenidos. Muchas veces Pablo, en una ocasión le pidieron hasta disculpas. Disculpe, no sabíamos que usted era ciudadano romano, porque además Pablo tenía una franquicia ahí, era ciudadano romano. En algún momento hablaremos de ese detalle. Entonces
no hay persecución romana hacia los cristianos, por lo menos oficial, dentro de la Escritura. Eso va a surgir después que termine el momento, va a empezar la persecución de los romanos hacia los cristianos. Ya. La mayoría de los escribas entonces pertenecían a este grupo y entre ellos había gente muy piadosa. No todos los fariseos eran malos. Tenemos a Nicodemo como un ejemplo que me acuerdo en este minuto. Pero no todos los judíos, o sea, los fariseos eran malos. Habían algunos muy piadosos, que servían de mucho corazón. De hecho, Pablo mismo, siendo legalista, era honesto. Equivocado, pero honesto. Así que no veamos como no todos los fariseos eran como algunos de los que enfrentó Jesús, que les decía hipócritas, sepulcros blanqueados, que se ven muy bonitos por fuera, pero están putrefactos por dentro. No todos eran así. ¿Ya? Así que vamos con los saduceos, porque generalmente en el Nuevo Testamento se habla de estos dos grupos principalmente, fariseos y saduceos. Los saduceos pertenecían a una línea sacerdotal, ya de herencia, sacerdotes, y eran una minoría en comparación a los fariseos, eran mucho menos. Eran aristócratas, eso quiere decir que pertenecían a las cúpulas de gobierno, se rodeaban con las autoridades, tenían reuniones con ellos, todo eso, aristócratas, del alta alcurnia. Eran helenistas. ¿Se acuerdan que dijimos que heleno hacía referencia a griego? Bueno, eran helenistas, es decir, estaban muy a favor de la cultura griega, de la imposición de la cultura griega, etc. Y además eran racionalistas. Una persona racionalista es una persona que deja la fe de lado y cree en aquellas cosas que solamente puede probar a través de la razón. Si no la puede probar a través de la razón, no existe. Entonces por ejemplo, los saduceos no creían en ángeles, no creían en demonios, no creían en milagros, no creían en la resurrección, ¿ya? Y ellos, como registro de su registro bíblico, solamente aceptaban el Pentateuco, los primeros 5 libros. Y con esa reticencia del racionalismo, es decir, no, los milagros que aquí aparecen, las cosas que aquí se relatan, se pueden explicar de alguna manera racional. Pero ya los profetas, los evangelios, la otra escritura no le daban un valor de fe, sino que más bien era simplemente para ellos literatura. Entonces eran muy racionalistas. Ojo, que fariseos y saduceos permanentemente se encontraban enfrentados. Ya se unieron para matar a Jesús, eso es cierto, pero se encontraban enfrentados. Y como era muy común también entre los judíos, se daban mucho las discusiones callejeras. Entre esas discusiones muchas veces llamaron a Jesús: oye, ¿qué opinas al respecto? Y vamos a ver ahí episodios y lo vamos a ver caso a caso, ya teniendo en cuenta esto que ahora usted y yo sabemos de buena manera. Entonces, saduceos y fariseos no son lo mismo. Celotes, no sé, hermano Benjamín, usted me avisa, y parece que llegó un aviso, porque esto dura como 1 hora, pero usted sabe que si se acaba, nosotros nos volvemos a conectar y seguimos. Los celotes son más que una secta religiosa, eran más bien un grupo político. Otro paréntesis, ¿se acuerdan de que Jesús tenía un celote? Judas, no el Iscariote, sino que Judas, celote. Ahí dentro del grupito, ¿no? Si Jesús tenía, entre los discípulos tenía de todo. Tenía pescadores. Y yo una vez prediqué respecto de esto, porque tenía a Judas celote, por una parte, que era un revolucionario, un rebelde, político, liberacionista, violento muchas veces, porque ellos sí validaban la violencia como mecanismo para obtener esa libertad. Y por otra parte tenía a Mateo, que era cobrador de impuestos, imperialista. Entonces tenía a los dos extremos juntos. Yo no me imagino cómo estaba ese camarín. Solamente Jesucristo sabía gobernar a esos 12. Ya, entonces los celotes eran eso, un grupo religioso, una secta política, revolucionarios, por la vía de la violencia. Y por último, los esenios. Se ve bien
¿Qué dice ahí? Hice esa pausa para tomar agua. No dice nada. Esta canción no dice nada. No dice nada. No dice nada. ¿Por qué no dice nada? Pastor, no alcanzó a terminar la presentación. No, no es eso. Para nada es eso. Porque quiero un voluntario. Voy a necesitar 2 voluntarios para la próxima semana. Con una pequeña investigación. Una pequeña investigación. No se complique, no quiero cosas profundas ni que una pequeña investigación. Y esa investigación, déjeme mirar cuánto tiempo nos queda. Yo sé que la llama finalizará pronto, no dice nada más. Quedan 13 minutos. Y esa investigación, o sea, son dos temáticas y necesito 2 voluntarios. Una de ellas va a ser para que me hable acerca, perdón, me equivoqué, no son 2, son 3. Son 3 temáticas, necesito 3 voluntarios para que hagan una presentación la próxima semana respecto de 3 temas que les voy a mencionar. El primero de ellos, el que acabamos de ver, que quedó ahí en el aire, son los esenios. Vamos a dejarlo en 2 nomás, ¿ya? 2 voluntarios. Los esenios. Y el otro tema hace referencia a Palestina. Lo explico para que después vean quién se anima con eso. En la hojita que les entregué, en la primera hoja, en el primer párrafo, cuando empieza a hablar acerca del periodo intertestamentario, voy a leer cómo dice. Dice, al terminar el Antiguo Testamento, parte de los judíos exiliados en Babilonia habían vuelto a Palestina. Y yo respeto mucho a Pablo Hoff, escribe de manera increíble, pero estoy indignado por esa expresión. ¿Por qué le llama Palestina a Judea, a Israel, al territorio de los hebreos, como usted le quiera llamar? ¿Por qué le llama Palestina? ¿Por qué el pastor se enoja tanto cuando le llaman Palestina? Yo necesito que ustedes o la persona que haga este trabajo averigüe cuándo se llamó Palestina, por qué se llamó Palestina y por qué el pastor se enoja que le digan Palestina. El Señor se lo tiene que revelar. Ya, entonces eso van a ser los 2 trabajos. Primero, los esenios. Necesito que alguien me hable de los esenios. Necesito que ya se manifiesten los voluntarios para comenzar a darles los detalles, por favor. ¿Quién dijo Palestina? ¿Quién dijo esenios? Yo voy con Palestina. Hermano Benjamín entonces va con Palestina. Necesito, entonces, ya expliqué más o menos de qué se trata, hermano Benjamín. 3 cosas. ¿Por qué se llama Palestina? ¿Cuándo pasó? ¿Y por qué me enoja? Y el hermano Alejandro levantó la mano. Hermano Alejandro, por favor. ¿Estamos listos entonces la próxima semana? ¿Qué necesito de los exenios? De los exenios necesito su definición, quiénes son, cuáles eran sus características, sus creencias, su forma de vivir, porque tienen una forma muy particular. Sí. Pero también necesito que eso lo conecte con los hallazgos de Qumran y los rollos del Mar Muerto. ¿Qué vínculo hay ahí? Ya, vale. Fácil y bonito. ¿No es cierto, Vale. hermana Jeremy? Fácil y bonito. Y por supuesto, a lo mejor los demás no van a presentar, pero si quieren averiguar del tema, créanme que es extraordinariamente importante, relevante. Por favor, ya. Okay. ¿Están asignadas entonces las tareas? Ya. ¿Quién dijo yo? Preguntas o todos lo tienen súper claro. ¿Está clarísimo? Pastor, yo tengo una duda, Dígame. pero no sé si lo escuché mal o lo anoté mal. Porque Bien. tengo que en el periodo romano, Roma había como estipulado que todos hablaran el mismo idioma. No. Puede que se vayan a atravesar los conceptos, pero la instauración del un idioma fue en tiempo de los griegos. Como parte del... Alejandro Magno tenía una visión, era helenizar al mundo, no solo conquistar el mundo, sino que helenizarlo, llevar la cultura griega a todo el mundo.
Y dentro de ese paquete estaba el que todos hablaran el idioma. Entonces, cuando los romanos llegan, los romanos militarmente fabulosos conquistaron, derrotaron a los griegos, los griegos tenían, ¿cómo decirlo? Tenían la franquicia de la guerra, no sé, eran espectaculares. Derrotaron a los persas que parecían invencibles. Los griegos lo hicieron. Y los romanos le ganaron a los inversores del fútbol en su casa. O sea, fue una cuestión espectacular. Pero los romanos militarmente eran fabulosos, pero culturalmente eran más bien pobrecitos. Entonces, los romanos heredaron mucho de la cultura griega, su política, el senado, la democracia, el idioma. Entonces ellos construyeron caminos, ellos dominaron, ellos cobraban impuestos, pero el imperio seguía hablando griego, ¿ya? Así que eso, el idioma vino por parte de los griegos, las calles vinieron por parte de los romanos. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien quedó con ganas de hacer algún trabajo? ¿Alguien dijo yo? Tengo un trabajito más si alguien quiere. Y este es súper interesante porque se trata de Jesús. La pregunta es súper sencilla. ¿Cuándo nació Jesús? ¿Alguien quiere responder esa pregunta? ¿Quién? Yo. Ya, Susanita. Entonces, anotada para responder la pregunta: ¿cuándo nació Jesús? No me puede poner en el año 0. No, creo que fue como 4, no me acuerdo si 4 años antes o 4 años después. 4 años antes creo de la fecha que se cree, aproximadamente. Eso. Yo necesito que usted averigüe por qué se considera. ¿Por qué? Claro, en algún momento se dijo en el año 0 y de aquí para adelante, aquí tiene que haber nacido Cristo. Pero después, con la evidencia, se considera que no cuadra esa fecha. ¿Por qué lo considera? Por el emperador que había en esa época, creo. Entre otras cosas. Así que yo quiero que ahí se enfoque en ese trabajito y me diga cuándo nació Jesús y si nació el 25 de diciembre. Sí, el 24 en la noche. 24 en la noche, justo a las 12. ¿Ya? Así que eso para la próxima semana. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga grandemente. Espero que este sea un año de mucha bendición, que sea un año de mucho aprendizaje y, como siempre, aprendizaje, conocimiento vacío no sirve. Tenemos que esto vincularlo con nuestro servicio a Dios, con nuestra devoción a Dios, y de esa manera lo que aprendamos va a ser una potencia dentro de nuestra tarea como creyentes. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos, bendiciones, cuídense. Bendiciones. Chao, chao. Chao, a descansar.